descubierto. Sobre una colina dominando la desembocadura del milenario río Tinto, la silueta de Moguer se recorta contra el cielo de poniente. Desde la más remota antigüedad, estos lugares fueron asentamiento de civilizaciones que encontraron entre el río, la tierra y el mar un espacio privilegiado para vivir. Por estas marismas que hoy brillan encendidas con el sol del ocaso, navegaron hace más de 2000 años las naves fenicias y romanas. El emplazamiento que hoy ocupa la ciudad de Moguer nace alrededor de una torre de defensa romana que debió construirse entre los siglos I y II a.C. Hallazgos arqueológicos en las márgenes del Tinto testimonian la existencia de una factoría de salazones y del alfar que le suministraba material cerámico, así como de una pequeña necrópolis y un embarcadero de época romana. Durante la ocupación musulmana, Moguer fue una alquería perteneciente al importante reino taifa de Niebla. El principal exponente de la presencia árabe es sin duda el castillo, fortaleza almohade construida sobre una antigua torre romana, bajo cuyo patio de armas se encuentra un aljibe de singular belleza. Las fuentes de Montemayor y de Pinete, de clara procedencia mudéjar, el claustro de las Madres del Monasterio de Santa Clara, o las huellas de enclaves árabes en zonas como Rendón, Las Cacerías o Manzote, son otros vestigios de una cultura que se desarrolló siempre en torno al agua. Hay una fecha esencial en el devenir de la historia de Moguer, el año 1333. En ese momento el pequeño núcleo que entonces era la ciudad es concedido en señorío por el rey Alfonso XI a su almirante don Alonso Jofre Tenorio, primer señor de Moguer, quien repobló toda la zona y la convirtió en una próspera villa donde se fueron concentrando pobladores de aldeas y asentamientos rurales próximos y otros más alejados. Durante la segunda mitad del siglo XIV y primera del XV, la villa de Moguer, ahora vinculada al linaje de la influyente familia de los Portocarrero, se va convirtiendo en uno de los principales asentamientos de Andalucía, con una población estimada en torno a los 5000 habitantes. El monasterio de Santa Clara, la primitiva iglesia mayor y el convento de San Francisco son las principales referencias arquitectónicas que marcan los ejes del nacimiento de la ciudad. Construido entre 1337 y 1338, Santa Clara es el monumento más representativo de Moguer y uno de los más importantes de Andalucía. Concebido como un convento fortaleza para monjas clarisas, el impresionante claustro de las Madres de clara ascendencia almohade y la iglesia conventual de estilo gótico mudéjar, dividida en 3 naves con bóvedas de crucería, son sus elementos más importantes a nivel arquitectónico. El panteón familiar de los Portocarrero, realizado en alabastro en el siglo XVI. El enterramiento de Juan Portocarrero, realizado en 1548 por Giacome della Porta, quien luego concluiría la cúpula de San Pedro de Roma. La magnífica sillería del coro bajo, de estilo nazarí. Las puertas del coro, una magnífica muestra de la pintura sobre tabla de finales del XV. O el retablo mayor, obra de Jerónimo Velázquez, discípulo de Montañés, son algunas de las obras artísticas más valiosas de este monasterio, que durante siglos irradió por toda la comarca una gran influencia religiosa, política y económica.
También del siglo XIV es la capilla del Corpus Christi, convento franciscano en sus orígenes, que sería más tarde hospital de beneficencia, sede de la estación enológica y hoy del moderno teatro Felipe Godínez, dedicado a la memoria de este dramaturgo moguereño del siglo de oro. Durante el último cuarto del siglo XV y gran parte del XVI, se construye el convento de San Francisco, en el que destacan arquitectónicamente la iglesia con su rico retablo barroco, el hermoso claustro manierista del XVI y la espadaña ya de la centuria siguiente, hoy sede del Archivo Histórico y la Biblioteca Iberoamericana. A finales del siglo XV se encuentra ya perfectamente consolidada la estructura urbana del casco histórico de Moguer. Las plazas del Cabildo, del Marqués y de la Iglesia, y los conventos de Santa Clara y San Francisco son las referencias de un caserío medieval constituido por edificios de barro, tapial y madera, con portales y soberados, lagares y bodegas. Por aquella época Moguer era un centro económico y comercial de primer orden. En su puerto sobre el Tinto, que contaba con muelle de carga, varadero, astilleros y una de las más importantes salotas del litoral andaluz, la actividad marinera era incesante. Colón visitó la villa de Moguer en varias ocasiones con el propósito de conseguir apoyos para su proyecto, encontrando en la entonces abadesa del monasterio de Santa Clara, Inés Enríquez, pariente del rey católico, una eficaz aliada que se convertiría en valedora del marino genovés ante la corte de Castilla. Otros moguereños de la época también prestaron ayuda y cobijo a Colón, destacando entre ellos el clérigo Martín Sánchez y el hacendado Juan Rodríguez Cabezudo, dueño de la cabalgadura con la que el genovés viajó a Santa Fe a negociar con los reyes, y a quien encomendó la custodia de su hijo Diego. Hacia 1488, los carpinteros de Ribera moguereños construyen con madera de pino y chaparro de nuestros montes la que estaba llamada a convertirse en una de las naves más famosas de la historia, la Carabela Niña, bautizada en su origen como Santa Clara, y que pasaría a la posteridad con el nombre de sus propietarios, la importante familia marinera de los Niño. 3 fueron los Niño que acompañaron a Cristóbal Colón en el primer viaje: Pedro Alonso, piloto mayor de la flotilla que viajaba junto al almirante en la nao Santa María; Juan y Francisco, que comandaban el barco de su propiedad; y con ellos decenas de moguereños, hasta una tercera parte de la tripulación de las naves. Cuando la nao Santa María encalla en la Española, la pequeña carabela moguereña, que había demostrado en el viaje descubridor sus excelentes aptitudes para la navegación, pasa a convertirse al regreso de la expedición en la nave capitana. Precisamente en el tornaviaje se produce uno de los episodios que estrecharían aún más los lazos de Moguer con el primer almirante de las Indias. A la altura de las Azores, cuando una fuerte tempestad amenazaba con hacer zozobrar las naves, el marino genovés se encomendó a Santa Clara, prometiendo que de salir con vida de tan peligroso trance, daría gracias pasando una noche en vela y oración y haciendo decir una misa en la iglesia del monasterio moguereño. Y así, al arribar la Niña a la bocana del Tinto el 15 de marzo de 1493, Colón se encaminó inmediatamente a Moguer para cumplir esa misma madrugada la promesa realizada en alta mar.